Un walk-off Grand Slam es una de las jugadas más difíciles y espectaculares que pueden ocurrir en el béisbol. Necesitas tener las bases llenas, conectar un cuadrangular y hacerlo justo cuando tu equipo necesita ganar el partido. Y aunque en una temporada se juegan miles de partidos de grandes ligas, en todo 2024 solamente ocurrieron 6. 6 jugadores tuvieron la oportunidad de convertirse en héroes con un solo swing. Algunos remontaron partidos que parecían perdidos. Otros hicieron historia. Y uno de ellos consiguió algo que nunca había ocurrido en una serie mundial. Hoy vamos a revivir esos 6 walk-off Grand Slams de 2024. Número 6. Ryan McMahon. Era el partido inaugural en casa para los Colorado Rockies. Y después de comenzar la temporada con una gira de 7 partidos, el equipo necesitaba desesperadamente una victoria frente a su público. Los Rockies habían ganado solamente uno de esos 7 encuentros. Pero aquella tarde en Coors Field parecía que finalmente todo iba a cambiar. Colorado empezó construyendo una ventaja de 6 carreras contra 2. Parecía que tenían el partido controlado. Pero el béisbol tiene una manera muy particular de complicar las cosas. En la 9ª entrada, los Rays comenzaron a golpear. Y de repente, la ventaja de 4 carreras desapareció, y Tampa Bay tomó la delantera con 7 carreras a 6. Los Rockies habían pasado de estar a 3 outs de una victoria a estar a 3 outs de otra derrota. Pero entonces llegó la parte más increíble. Los Rays no lograron ampliar la ventaja. Y en la parte baja de la 9ª entrada, Colorado comenzó a llenar las bases. Jake Cave recibió una base por bolas, mientras Brendan Rodgers y Nolan Jones también consiguieron llegar a base de la misma manera. Y de pronto las bases estaban llenas. El turno siguiente era de Ryan McMahon, quien se encontraba en el círculo de espera. El lanzador de Tampa Bay, Jason Adam, entró al juego después de que Pete Fairbanks otorgara 3 bases por bolas. Adam había ponchado a Chris Bryan unos instantes antes. Ahora tenía frente a él a McMahon. Se mantenía la tensión, con bases llenas, 2 outs y los Rockies perdiendo 7 a 6. Llega el primer lanzamiento y Adam lanzó una sweeper. McMahon no esperó y al primer tiro bateó, mandándola a las gradas, consiguiendo así un Grand Slam, dándole la victoria a su equipo 10 carreras a 7. McMahon había convertido una derrota prácticamente asegurada en una de las remontadas más increíbles de la temporada. Fue además el tercer walk-off Grand Slam en la historia de los Rockies. Pero hubo un dato todavía más impresionante. Colorado se convirtió en el primer equipo en la historia de MLB en desperdiciar una ventaja de 4 carreras en la parte alta de la 9ª. Y después ganar el partido con un Grand Slam de walk-off en la parte baja de la misma entrada. Número 5. Cal Raleigh. El 10 de junio de 2024, Seattle enfrentaba a los Chicago White Sox. Y durante 7 entradas, parecía que los Mariners estaban destinados a perder. Los White Sox ganaban 4 a 0. Y la ofensiva de Seattle simplemente no encontraba respuestas. Pero entonces llegó la 8ª entrada. Mariners comenzó a despertar. Hizo una carrera tras otra. Pero todavía necesitaban una más para empatar. Con 2 outs y un corredor en tercera, Luke Raley llegó al plato. Y aquí ocurrió algo completamente inesperado. En cuenta de 1 a 1, Raley se preparó para tocar la pelota. No estaba buscando un batazo. Estaba buscando una jugada sorpresa. El lanzamiento llegó a aproximadamente 99 millas por hora. Raley puso el bat. La pelota cayó donde tenía que caer. Y Mariners empató el partido. Después de 7 entradas en blanco, los Mariners habían regresado de un déficit de 4 carreras. Pero todavía faltaba la 9ª entrada. Crawford y Josh Rojas recibieron base por bolas. Y Julio Rodríguez conectó un sencillo. Y entonces apareció Raleigh, con bases llenas, el juego empatado, y una oportunidad para terminarlo. Y entonces, llegó el lanzamiento. Una recta justo por el centro. Raleigh hizo swing. La pelota desapareció entre la multitud, logrando así una increíble remontada de 8 carreras a 4. Los Mariners habían estado perdiendo 4 a 0 después de 7 entradas, y terminaron ganando por 4.
Raleigh consiguió su segundo jonrón walk-off de su carrera y el primer Grand Slam de walk-off de Seattle desde 2021. Pero lo más curioso es que Raleigh casi no llega a ese momento, ya que durante la remontada de la octava entrada había discutido con el umpire después de un strikeout. Su manager, Scott Servais, salió del dugout para intervenir y terminó expulsado. Después del partido, Servais bromeó diciendo que estaba contento de haber sido expulsado porque él no podía conectar un Grand Slam. Raleigh sí podía, y esa noche lo demostró. Número 4. Nolan Arenado. Nolan Arenado y los Cardenales llegaban después de perder 7 de sus últimos 8 partidos. Y frente a ellos estaban los Milwaukee Brewers, un equipo que dominaba la división central de la Liga Nacional. Milwaukee iniciaba tomando la ventaja, y para la octava entrada ganaba 6-4. Pero los Cardenales todavía tenían una última oportunidad. En la novena comenzaron a reaccionar. Matt Carpenter recibió una base por bolas con las bases llenas. Y después Tommy Pham también recibió una. El partido quedó empatado 6-6. Pero nadie pudo terminarlo en la novena. Así que llegó la décima entrada. Los Brewers no pudieron anotar. Y ahora los Cardenales tenían la oportunidad de terminarlo. Lograron un sencillo, después una base por bolas, y poco a poco las bases comenzaron a llenarse. Hasta que Nolan Arenado apareció en el plato. Arenado había tenido problemas ofensivos durante buena parte de la temporada. Y él mismo había admitido que no estaba produciendo como quería. Pero ahora tenía la oportunidad perfecta para cambiar la historia de una noche. Tenía bases llenas en la décima entrada, con un partido empatado. El pitcher Trevor Mejía hace su lanzamiento, y entonces llegó una curva, y un batazo profundo al jardín izquierdo, y la pelota ya no volvió, así logrando el Grand Slam, haciendo ganar a su equipo 10-6. Arenado lanzó su casco al suelo mientras sus compañeros salían corriendo hacia el plato. Fue su sexto Grand Slam de su carrera y su quinto jonrón walk-off. Y además, el noveno walk-off Grand Slam en la historia de los Cardenales desde 1974. El anterior había sido de Paul Goldschmidt en 2022. Pero quizá lo más importante no fue el récord. Fue lo que significaba para Arenado. Después de un año complicado, después de sentir que no estaba ayudando al equipo como quería, esa noche volvió a ser el jugador que San Luis necesitaba. Número 3. Wyatt Langford. Ahora viajamos a Texas. Aquí tenemos a un jugador que apenas estaba comenzando su carrera en las grandes ligas. Wyatt Langford, un novato de 22 años. Y frente a él, los New York Yankees. Texas necesitaba remontar. Y en la novena entrada, el partido todavía estaba vivo. Los Rangers habían convertido el cierre de sus partidos en una auténtica montaña rusa. Y aquella noche no sería diferente. En la parte baja de la novena entrada las bases comenzaron a llenarse. Y entonces llegó Langford. El pitcher de los Yankees era Clay Holmes. Y el turno comenzó a ponerse complicado, con una bola, un strike, después otra bola. Y entonces llegó el cuarto lanzamiento y fue strike 2. Langford pensó que ese lanzamiento había sido bola. Pero no perdió la concentración. Ahora estaba a un strike de quedar fuera. Holmes lanzó una pelota en la tierra y cuenta llena. 3 bolas, 2 strikes. Todo se reducía a un lanzamiento. Y Holmes dejó una slider ligeramente arriba y adentro. Langford hizo swing, y la pelota salió disparada al jardín izquierdo, logrando el Grand Slam, ganando así los Rangers 7-4. Langford había recorrido las bases mientras todo Globe Life Field explotaba. El batazo fue proyectado a 407 pies. Y fue todavía más especial porque Langford se convirtió en el primer novato en la historia de los Rangers en conectar un walk-off Grand Slam. Además, fue el primer Grand Slam de walk-off de Texas desde 2008 en temporada regular. Y el primero del equipo, incluyendo postemporada, desde el histórico Grand Slam de Nelson Cruz en la serie de campeonato de la Liga Americana de 2011. Para un jugador que todavía estaba aprendiendo a sobrevivir en las grandes ligas, era una presentación bastante seria. Número 2. Shohei Ohtani. Ahora llegamos a uno de los momentos más extraordinarios de todo 2024. Porque esta vez no solamente estaba en juego un partido.
Estaba en juego la historia. Shohei Ohtani estaba a una base robada de convertirse en miembro del Club 40-40. 40 jonrones y 40 bases robadas. Una hazaña reservada para algunos de los jugadores más especiales que han pasado por MLB. En la cuarta entrada consiguió su 40ª base robada. Ahora solamente faltaba un jonrón. Pero los Dodgers estaban perdiendo. Los Rays habían tomado ventaja de 3-0. Sin embargo, los Dodgers reaccionaron. Quique Hernández conectó un jonrón de 3 carreras en la quinta entrada. El partido estaba empatado 3-3. Y después de eso ninguno de los dos equipos volvió a anotar. Hasta la novena. El juego se encontraba con 2 outs y bases llenas. Entonces era el turno de Shohei Ohtani. El pitcher zurdo de Tampa Bay, Colin Pose, hace su lanzamiento a 84.3 millas por hora, directamente sobre el corazón del plato. Ohtani no perdonó, y conectó un batazo profundo al jardín derecho central. Y esa pelota ya no volvió, haciendo ganar a su equipo 7-3. Así se presenció algo mucho más grande que un walk-off. Ese era el 40º jonrón de Ohtani. Y como ya tenía 40 bases robadas, acababa de entrar al Club 40-40. Y no solo eso, lo hizo más rápido que cualquier jugador en la historia. Ohtani alcanzó el 40-40 en su juego número 126 de la temporada. El récord anterior pertenecía a Alfonso Soriano, que lo había conseguido en 147 partidos. Aparte, ese fue el primer jonrón walk-off de toda la carrera de Ohtani. El jugador que podía hacer prácticamente cualquier cosa acababa de encontrar otra manera de sorprender al mundo. Número 1. Freddie Freeman. Era el juego 1 de la Serie Mundial, los Dodgers y los Yankees, dos de las franquicias más famosas de la historia. Se enfrentaban después de 43 años en una Serie Mundial. Garrett Cole y Jack Flaherty protagonizaron un duelo de pitcheo. Los Dodgers se fueron arriba, pero los Yankees respondieron con un cuadrangular de Giancarlo Stanton. Y el partido comenzó a convertirse en un auténtico clásico. En la octava entrada, los Dodgers empataron 2-2. Y así llegaron a la novena. Los Yankees tuvieron una oportunidad enorme, pero los Dodgers lograron mantener el marcador. Y por tercer año consecutivo, un juego 1 de Serie Mundial llegó a entradas extras. En la 10ª entrada, los Yankees lograron tomar ventaja 3-2. Y ahora los Dodgers estaban a 3 outs de comenzar la Serie Mundial con una derrota en casa. Pero todavía tenían una última oportunidad. Shohei Ohtani llegó a batear con corredores en base, pero los Yankees consiguieron el out. Luego vino Mookie Betts. Y los Yankees tomaron una decisión arriesgada, le dieron base por bolas intencional. La idea era clara. No querían enfrentarse a Betts. Querían que el siguiente bateador fuera zurdo contra zurdo. Y era Freddie Freeman. Y aquí está el detalle que hace esta historia todavía más increíble. Es que Freeman estaba jugando con un tobillo derecho gravemente lesionado. Había tenido problemas para correr. Incluso había descansado durante la serie de campeonato. No estaba en un buen momento, pero ahora tenía una oportunidad. Con bases llenas, 2 outs y los Dodgers perdiendo 3-2. El pitcher era Néstor Cortés. Había entrado como el nuevo lanzador. Freeman se puso en posición y Cortés lanzó. Al primer tiro, una recta que Freeman no desaprovechó haciendo un sólido swing. Batazo al jardín derecho y la bola cayó entre la multitud. El estadio se volvió completamente loco. Freeman recorrió las bases. Pero aquello no era simplemente otro walk-off Grand Slam. Era historia. Freddie Freeman acababa de conectar el primer walk-off Grand Slam en la historia de la Serie Mundial. Nunca había ocurrido. Y había una coincidencia todavía más increíble. 36 años antes, Kirk Gibson había conectado un histórico jonrón de walk-off en el juego 1 de la Serie Mundial para los Dodgers. Gibson estaba lesionado y Freeman también. Y ambos habían cambiado la historia desde el mismo escenario. Estos fueron los 6 walk-off Grand Slams que nos dejó la temporada 2024. Pero ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estos walk-off Grand Slams fue el más impresionante? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te gustan las historias y los momentos más increíbles del béisbol,
suscríbete a El Juego Perfecto. Nos vemos en el próximo video.